Vamos a continuar con la parte 29 del estudio del libro de Apocalipsis. Hemos avanzado ya la mitad del libro de la profecía y estamos en una especie como de paréntesis que hace el libro desde el capítulo 13, desde el capítulo 11, 12, 13 y 14 inclusive. Un paréntesis que hace antes de tocar la última trompeta y antes de que vengan las copas de la ira, donde también va a haber un pequeño paréntesis. Les decía la vez pasada que es como fijarse hacia atrás, analizar lo que pasó antes para entender la posición en la que estamos ahora delante de Dios. Estoy hablándole como pueblo de Dios, como iglesia, y lo que espera. Entonces, para que estas personas que recibieron el libro de Apocalipsis, que recibieron este libro de Revelaciones en el primer siglo, hicieran una especie de análisis de sí mismos en retrospectiva, donde pudieran ellos y hoy nosotros podamos analizar más que los juicios, más que la disciplina, más que lo que el Señor hace caer sobre esta tierra, su misericordia, la extensión de la misericordia. Vamos a empezar leyendo el capítulo 14 en el verso 1 y le he orado al Señor que me ayude a ser lo más claro posible, porque este capítulo 14 y el capítulo 15 en cuanto a la información está muy lleno de figuras. Y usted me dice, pastor, pero todo el Apocalipsis está lleno de figuras. Pero en este capítulo 14 hay como una esencia que tenemos que prestarle muchísima atención nosotros. En este punto nos dice, aquí es donde nos dice, después miré, y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Voy a hacer una pausa aquí y vamos a hablar del cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión. Y digo que estaba de pie el cordero porque está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, pero ya resucitado. Nuestro Señor Jesucristo en gloria, nuestro Señor Jesucristo en majestad, pero no en la figura de rey, no en la figura divina de Él sentado en el trono, sino en la figura del sacrificio que había hecho, solamente que ya no débil, expuesto a los romanos ni expuesto a los judíos que lo habían sacrificado, sino como delante de Dios en el monte de la victoria, que es Sión, que es una referencia figurativa a Israel como pueblo de Dios. O sea, lo que Isaías está viendo no está viendo al cordero muerto, sino al cordero triunfal, al cordero que tuvo que pasar por un sacrificio, al que fue asesinado, a una de las figuras de los seres vivientes. Porque recuerde que los seres vivientes tienen una cara que corresponde al hombre, hablando en la figura de nuestro Señor en el ministerio en la tierra como hombre. Tiene una cara de cordero que representa lo que estamos viendo acá, que es el sacrificio. Y después tiene otras dos caras que las veremos en su momento. Él está viendo ese cordero y lo está viendo de pie. No lo está viendo sacrificado, no lo está viendo atado, lo está viendo en triunfo sobre el monte de Sión. Recordemos que el monte de Sión, y repito, es la figura de Israel como pueblo de Dios. Eso usted lo puede leer en Isaías 60:14. Y el significado espiritual de Sión continúa en el Nuevo Testamento cuando se extiende a la descripción del reino espiritual de Dios o la Jerusalén celestial, que sería el pueblo de Dios, como el otro testigo. El primer testigo Israel como pueblo de Dios, estoy hablando de los hebreos como tal, los hebreos que han sido y han llegado a los pies de Cristo. Este es el Israel que él está hablando, el pueblo de Dios como tal. Y después habla del reino espiritual de Dios, que es la Jerusalén celestial, y los que se salvan después de Jesucristo, que él resucitó. Todo este grupo de personas es lo que está representado ahí. Pero dice que donde está el cordero sobre el monte de Sión, con él, con el cordero, hay 144,000 personas. 144,000 a los cuales él le llama los sellados. Eso lo vimos anteriormente. Que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en la frente. Cuando la Biblia habla de una escritura en la frente, nosotros tendríamos que irnos a Levítico. No voy a ir allá, solo lo voy a hacer en mención. Tendríamos que irnos a Levítico y a estudiar lo que es la vestimenta de los sacerdotes. Los sacerdotes se tenían que poner una mitra. Una mitra es como una especie de gorro, o una especie de turbante, como lo que usan los sacerdotes católicos. Una especie, ellos lo sacan de ahí, más bien el catolicismo lo sacó de ahí, una especie de mitra. Y al frente de la mitra se ponía una plaquita de oro en la dirección de la frente que decía santidad a Jehová. Eso, santidad a Jehová, lo que significa es que nuestros pensamientos o los pensamientos del sacerdote, en este caso la iglesia, como somos reyes y sacerdotes, que nuestros pensamientos tienen que estar consagrados a Jehová. Hace un rato hablaba con Laura y hablábamos justo acerca de cuando las personas dicen o decimos, es que esa persona me sacó de quicio, es que esa persona me hizo enojar. Resulta que cuando una persona nos hace enojar a nosotros y nos enojamos, esa persona tiene el control de nosotros. Cualquier persona que nos saque a nosotros de nuestras emociones tiene el control de nosotros. Porque significa que no hicimos uso del dominio propio. No hicimos uso del control de las emociones, que es un fruto del Espíritu Santo, que se llama templanza. Templanza es autocontrol. Entonces, si yo exploto por lo que el otro hace, significa que el otro tiene el control sobre mí. Si yo no exploto por lo que el otro hace o dice, significa que yo tengo control sobre mí mismo. Bueno, santidad a Jehová significa autocontrol, significa contestar correctamente, significa actuar correctamente. Y estos tienen eso en la frente, reflejando un futuro inmediato, porque recordemos que ya estamos hablando de tiempos de tribulación, estamos hablando de las personas que se quedaron porque no tuvieron las lámparas llenas, ni tuvieron aceite extra. Esa es la figura que representan las vírgenes. Estas personas se quedaron, y al quedarse estas personas, se quedaron con un propósito, o Dios las permitió que se quedaran con un propósito, y es santificarlas, es limpiarlas, es sacarlas del error en que estaban, porque el Señor no se va a llevar a sus hijos para disciplinarlos en el cielo, ni para mandarlos a un purgatorio y disciplinarlos en el purgatorio y después mandarlos al cielo, no. Nosotros vamos a salir de aquí, de la tierra, sean las personas que sean llevadas con Cristo a la hora que Él venga en la parusia, o sean los que se quedaron a tener que pasar por parte de la tribulación, vamos a llegar santificados, purificados por el mismo Señor. Esa es la figura que se está viendo de esos 144,000. Y estos 144,000, cuando lo hablamos la primera vez, que lo mencionamos en el capítulo 7 de Apocalipsis, ya yo lo describí, lo voy a volver a hacer ahora para tener un refresco en la mente. Esos 144,000 son una figura como muchas figuras hay. Por eso les decía que hay que prestar mucha atención a lo que vamos a ver en esta clase. Igual de importantes son las anteriores y las que vienen, pero esta clase es como un eje, está dentro de un paréntesis. Y Jesús le dice a Nicodemo, cuando habla de figuras, en el capítulo 3 de Juan, en el verso 12, lo leo en Dios habla hoy, dice: si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, estamos hablando de la tierra, lo que está debajo del sol, diría Salomón, y en el caso de los judíos dirían la tierra también. Todo lo que está pasando aquí, si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, o sea, de lo que vemos nosotros, de lo que es algo cotidiano para nosotros, la pregunta que hace nuestro Señor es: ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? ¿Qué significa eso? Eso significa que nosotros tenemos que tener una correcta interpretación de las figuras que el Señor dejó, de los ejemplos que el Señor dejó. Y las figuras están en las fiestas, están en el tabernáculo, están en los utensilios, están en Él mismo. Cuando Él habla, eso se llaman tipos. Y los tipos se van a ver y se van a reconocer tanto en cosas, circunstancias, pueblos, acciones. Por eso es que cuando leemos la Biblia debemos de leerla con cuidado y ver todas las asociaciones que tiene, esas líneas invisibles
que van de un libro a otro para jalarnos a nosotros la idea concreta de lo que es el mensaje que nos lleva a Cristo. Porque esa es la idea de lo que está, de los escritos, de las palabras que el Señor dejó ahí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Cuando el Señor le dijo a los fariseos que fueran a los escritos y los escudriñaran, los de Moisés, los salmos y los profetas, le dijo, porque eso habla de mí. Pero ahora nosotros que tenemos toda la revelación habla de él. Pero esas figuras nosotros tenemos que aprender a entenderlas, leerlas, y también tenemos que aprender a transmitirlas. Yo les mandé unas figuras, unos cuadritos, entre esos que les estoy presentando, porque resulta que lo más problemático que hay a la hora de nosotros presentar no solo el Apocalipsis, sino toda la Biblia, todo lo que es el mensaje bíblico, es la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación lo que tiene que hacer es enviar una idea, que es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Si no entiendes lo que es de la tierra, ¿cómo vas a entender lo que es de los cielos? Porque Él está tratando de enviar a través de lo que Él está explicando de la tierra, que hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces Él, a través de lo que es el parto, a través de lo que es el nacimiento, está tratando de enseñarle a Nicodemo cómo es actuar, cómo es vivir en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no solo es que está en los cielos, es que el reino de los cielos empieza aquí con nosotros. Cuando Jesucristo nos redime, aquí empieza el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es la parte experimental de nosotros con Cristo a la hora que Él desciende. La gracia de Él está con nosotros. Gracia significa gloria en descenso. Eso es lo que significa la gracia. La gracia es Dios descendiendo, Emmanuel, en nosotros, entre nosotros, o sea, Dios con nosotros, para explicarnos con cosas que entendemos nosotros de esta tierra, explicarnos el plan eterno. Entonces esa idea o pensamiento que está en nuestra cabeza, necesitamos transmitirla. Voy a señalar a esta muchacha que tiene una idea de lo que es el Apocalipsis como misericordia. Ella va a ver misericordia ahí. Espero que sea lo que usted y yo estamos viendo. Ella va a ver misericordia, va a ver amor, va a ver compasión. Cada vez que lee uno de los textos va a sentir paz, seguridad, esperanza, confianza. Mientras que el Señor de a la par, cuando lee, lo que va a leer es castigo, lo que va a leer es condena, es desquite del Señor. Eso es lo que Él va a ver. Entonces esta muchacha necesita trasladarle a Él la idea de su pensamiento, de lo que ella cree y considera que es el Apocalipsis. Esos son ideas. Esas ideas hay que pasarlas de una persona a otra. ¿Cómo se pasan las ideas? Las ideas se pasan a través de la expresión oral, o sea, del vocabulario, a través de explicarlo. Estoy hablando de los que hablamos. Hay personas que lo hacen a través de señas, como el caso de las personas sordomudas que aprenden esto, pero la idea hay que transmitirla. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de los que tenemos la posibilidad de hablar y lo que es expresarnos en palabras, esa es la parte en la cual nosotros transmitimos la idea, transmitimos el pensamiento. Ella tiene que transmitirle este pensamiento de quién son esos 144,000 y qué están haciendo ahí a este muchacho, para que él pueda ver, en lugar de castigo, logre ver misericordia como ya lo está viendo. Para eso él necesita recibir la idea a través de sus oídos, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero para oír la palabra de Dios no podemos oír cualquier palabra de Dios, no podemos oír cualquier doctrina, vientos de doctrina que se mueven de un lado para otro, sino que tenemos que oír a una persona que exponga la palabra desde la verdad bíblica, quitándole emocionalismo, quitándole la parte subjetiva. O sea, subjetivo es algo que involucra emociones, quitándole la opinión, que no haya opinión, y quitándole muchas cosas que el hombre le pone al texto. Es ese becerro que el hombre le mete al texto. Y digo el becerro que el hombre le mete al texto porque Satanás no le quita, Satanás
usa la misma palabra, solamente que le suma el becerro. Sumarle el becerro significa adulterar, significa fornicar con la palabra, significa agregar lo que Dios no ha puesto con el fin de engañar. Eso hace el enemigo. Por lo tanto, para transmitir esa idea que se hace a través de nuestra expresión oral, necesitamos enviar esa idea con una comprensión correcta de esa idea. Para que, si yo lo entiendo bien, si yo comprendo que hay misericordia en el libro, yo debo transmitir esa idea de manera que el que me esté escuchando pueda recibir lo que en mi mente está. Bueno, Jesús le está transmitiendo esa idea a Nicodemo. Le está diciendo cómo es la forma de ingresar al reino de los cielos y él no entiende. ¿Por qué no entiende? Bueno, no entiende porque resulta que él está aferrado, él está sostenido de entornos, de formas de interpretación que él ha aprendido en el paso de los años, no solo del mismo, sino de las personas que le han transmitido esa idea o las ideas. Eso lo que hace es que el Señor le diga a él y le reclame que cómo es que él, siendo maestro de Israel, no entiende lo que le está diciendo. O sea, que entonces es como que le dijera a Nicodemo: ¿y qué estás enseñando? O sea, si no me está entendiendo lo que le estoy diciendo, siendo usted maestro de Israel, entonces ¿qué está enseñando usted? Eso es lo que sucede, mis hermanos, y no quiero que me malinterpreten cuando una persona se sube a un púlpito, se sube a un podio de enseñanza bíblica y no conoce lo que está transmitiendo, porque lo que va a transmitir va a ser una idea distorsionada. No porque en sí él la transmita distorsionada, sino porque ya está distorsionada en su mente. Por lo tanto, hay que corregir la mente, hay que limpiar la mente para poderla transmitir. Por eso la palabra de Dios dice que hay que renovar la mente. ¿Cómo renovamos la mente? Estudiando la palabra, yéndonos a la palabra de la manera correcta. ¿Qué hace que la aceptación de la idea, de la aceptación del pensamiento que se está transmitiendo no sea bien recibido? Bueno, lo que la persona ha recibido dentro de su formación personal y familiar. Lo que ha aprendido de sus padres, de las personas mayores, eso que ha escuchado con el tiempo. Algunas personas lo aprenden incluso desde la televisión, el montón de películas de Semana Santa con, le voy a decir, el 90-95% de errores, porque son películas diseñadas para entretener a la gente y la gente no se va a entretener leyéndole la Biblia. Entonces se montan cosas, escenarios, y se presentan de una forma en que las personas que están escuchando o viendo la película se sientan cómodas para volverla a ver. Cada Semana Santa la vuelven a ver y eso se va metiendo. Ese entorno personal, ese entorno familiar es lo que le forja a la persona la idea que ha recibido la mayoría de las personas durante los últimos años acerca del Apocalipsis. Castigo, desquite, una forma de Dios vengativa sobre el ser humano, y Dios no es vengativo, aunque Dios dice: mía es la venganza. Lo que el Señor está enseñándonos a Él cuando Él dice: mía es la venganza, yo pagaré, se está refiriendo a cómo Él va a actuar en base al arrepentimiento del hombre. Yo pagaré es, la paga del pecado es muerte, pero si el hombre se arrepiente, el Señor dice que vengan a Él los que están cargados y cansados, y Él los hará descansar. Cuando Él dice mía la venganza, es porque el ser humano tiene la tendencia a que cuando algo le hacen, aunque le pidan perdón, lo sigue recordando, lo sigue tirando, lo sigue acusando, porque hay un deseo de desquite. En el Señor no. En el Señor, ante el arrepentimiento del ser humano, entonces inmediatamente Él viene y devuelve con perdón sobre la misericordia que ya había sido enviada al llamar al ser humano al arrepentimiento, a través del amor, a través de la disciplina, a través de las diferentes circunstancias. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ese es el entorno personal, ese es el entorno familiar que distorsiona la idea, ya sea del que la envía o del que la recibe. Por eso es que hay que ponerse la plaquita que diga santidad a Jehová. Estoy hablando de una forma figurada también, santidad a Jehová. También está el entorno cultural. ¿Cuál es el entorno cultural? El entorno
en que usted crece dentro de un país, la educación que recibe, si usted es una persona que vive en un área donde haya mayor cantidad de personas que no crean en Dios o que sí crean pero no crean en sus mandamientos, que crean que ya eso quedó para el pasado, eso se va aprendiendo, se va absorbiendo, entonces hace como una especie de muro para poder recibir la idea correcta, para poder recibir el mensaje tal y cual es. La comprensión histórica, y la comprensión histórica consiste en entender realmente la historia, la parte en la cual se desarrolla todo el mensaje figurado. Se los voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos un 20% más o menos, de entre un 15 y un 20% de escatología. ¿Qué es escatología? Lo que estamos estudiando ahorita, lo que nos lleva al fin de los tiempos, o sea, ya al cierre total de lo que es la historia humana para dar paso al reino eterno. Después está un 25% aproximadamente de profecía. ¿Cuáles profecías? Profecías del Antiguo Testamento que nos anuncian al Mesías, que nos anuncian la salvación, que nos anuncian cómo iba a ser y el cumplimiento cómo se iba a dar. Eso está dentro de esa área. Entonces tenemos aproximadamente entre lo que es la escatología y lo que es la profecía de toda la Biblia, tenemos como un 40%. Y el otro 60% está compuesto más o menos un 10%, solamente estoy tirando números rápidos, está compuesto en un 10% de lo que son sabiduría, de lo que son leyes, lo que son mandamientos, lo que son estatutos, todo eso está compuesto en un 10%, que eso lo que nos hace a nosotros es enseñarnos a agradar a Dios. Y el 50% está compuesto de la historia de un pueblo que se llama Israel. La historia de los reyes, la historia de los profetas, la historia del desierto, toda la historia, el 50%. Entonces ya podemos ver cómo la parte histórica es entender a este pueblo, cómo funcionó en el desierto, porque al entender a este pueblo, cómo funcionó, cómo reaccionó, podemos entendernos a nosotros mismos como iglesia. Y a la vez entender cómo Dios reaccionó como iglesia. Ahí tenemos toda la información. Y en ese 50% de historicidad bíblica de ese pueblo, tenemos solo 3 capítulos que hablan de la creación. La creación lo que nos muestra a nosotros es básicamente de dónde venimos, de dónde fuimos formados, que no salimos de un Big Bang, sino que salimos del pensamiento de nuestro Señor, que a través de su expresión oral, a la hora que Él habla, a la hora que Él abre su boca figuradamente porque Él es espíritu, pero a la hora que Él comunica, Él hace creación con eso. Si Él dice nubes, van a salir nubes. Si Él dice cielos, van a salir cielos, no como nosotros, que nosotros podemos decir lo que queramos y solamente es sonido. Eso es la parte histórica. ¿Por qué? Porque Él está concentrado, o sea, Él quiere que nos concentremos en la historia de ese pueblo para poder entender la parte profética, la parte escatológica y la parte sapiensal. Entendiendo eso, entonces nosotros vamos a poder explicar mucho mejor lo que es Cristo o lo que es Jesús y lo que es el Padre, que es la vida eterna, la vida en abundancia. La vida es conocer al Padre y conocer al Hijo, que ese es el propósito de las Escrituras. Pero como yo no tengo esa parte personal, familiar, cultural bien formada y la comprensión histórica, entonces tengo una interpretación atomística. El centro es que el átomo es la partícula pequeña de un todo, porque el todo es, todos los átomos en conjunto es los que forman justamente es la concepción que tenemos nosotros ya de lo que es toda la creación a través de las partes de los átomos. Bueno, mis hermanos, yo no soy científico, estoy tratando de trasladar una idea que los científicos conocen, y si fuera científico sería más amplio en mi explicación, pero solo que lo que quiero decir es que la parte atomística, la forma atomística de interpretar es agarrar de la forma más sencilla para interpretar un texto. Lo explico de esta forma. Cuando se dio el problema del reactor en Chernobyl, le preguntaron a una persona a un pastor en particular, le preguntaron que si eso era el fin de los tiempos y él dijo que sí.
porque Chernobyl significa ajenjo en ruso. Entonces él dijo, ya es el fin del mundo. Pero resulta que era algo focalizado, era algo de esa área, era algo de ese país en particular, no correspondía a todo el mundo. Entonces la gente viene y hace ese tipo de interpretaciones atomísticas. Entonces alguien dice que en los Estados Unidos es que se está levantando el anticristo, porque el anticristo es X presidente. O que el que representa al rey Ciro, X presidente, es el que está haciendo todo para salvar a Israel. O resulta que si aquel está invadiendo a un país X en particular en lo que es Europa, entonces ese es el anticristo y empiezan a hacerse interpretaciones atomísticas. Atomísticas es no solamente desde lo que es el área geográfica, sino de nuestro tiempo. Y no nos damos cuenta que la historia debe de revisarse desde el Génesis hasta el día de hoy y proyectarnos al momento en que se cumplan todas las profecías. También tenemos el problema de la influencia moral y social, o sea, lo que se considera bueno o se considera malo dentro de la sociedad. Entonces, cuando se hace una interpretación de la Biblia acerca de lo que es bueno y malo, se hace una interpretación desde lo que mis padres, mis familiares, mis maestros, mi entorno me ha enseñado a mí que es bueno o es malo. Así que esto me lleva a mí a una autopercepción de las cosas. Entonces me persuado, me acepto y obedezco según lo que me he formado de esa comprensión de la idea. Espero estar siendo claro, mis hermanos, porque la idea que deseo transmitir en este momento, vea lo importante que es poder expresar, poder explicar. La idea que estoy tratando de transmitir es que no es ponerse en un púlpito a predicar, sentarse en una clase a enseñar, porque ahí es donde Pablo llama la atención a que no se ponga un neófito es nuevo en la fe, a hacer, porque no vaya a ser que se termine él cayendo en descrédito. Descrédito es porque al final de cuentas habrán personas que saben que lo que está explicando y lo que está haciendo está totalmente perdido, desorientado de la Biblia, y eso es lo que le pasa muchas veces, lastimosamente, a personas bien intencionadas, con el deseo de enseñar la palabra de Dios, con ese amor hacia los demás, pero sin preparación, sin formación. Eso hace que nosotros tengamos el gran problema de no comprender realmente lo que debemos de transmitir. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita estamos hablando de los 144,000 sellados y los voy a explicar de nuevo. Ya los había explicado en una clase del capítulo 7, pero lo voy a explicar de nuevo para poder entrar en lo que hemos de estudiar de todo este capítulo 14. Pero para que tengamos una idea, para que podamos ver la dificultad que tenemos nosotros cuando no estudiamos correctamente, cuando nuestra mente no está permeada de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que algunos toman mini Biblias y predican tal vez los evangelios, un poco del Apocalipsis, se toman de allá del Antiguo Testamento algunas fracciones del Génesis, como es la historia de José, la del arca de Noé, alguna parte de los jueces, pero dejan de lado otros libros de suma importancia como es Levítico, como es Deuteronomio. Te va tomando libros que no se mencionan, que no se jalan, y por lo tanto tenemos una interpretación sin expedientes, ingenua. ¿Qué es sin expedientes? Sin la información completa. Eso pasa cuando leemos Apocalipsis 16:12 y no tenemos la interpretación correcta por no ver la historicidad y por no ver las cosas desde el diccionario del Nuevo Testamento, que es el Antiguo Testamento. No voy a explicar todo el texto de Apocalipsis 16:12 porque llegaremos a ese punto, pero solamente para que veamos lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo cuando le dice, como que no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo vas a entender las de los cielos? Y no solo eso, sino que le reclama y le dice, ¿cómo es que usted, siendo maestro de Israel, no sabe esto? O sea, ¿cómo se va a parar a enseñar algo que no conoce? Mis hermanos, yo les sugiero a usted, y le digo cuando les sugiero a usted, estoy hablándole a cualquiera de los que me estén escuchando aquí o después me escuchen por el canal. Si usted tiene una idea concreta y usted sabe bien manejar un tema, explíquelo y enséñelo. Pero si usted no conoce bien un tema, hágalo de un lado. No es que no enseñe, no es que deje de predicar, sino que no toque temas sensibles
que no va a poder explicar y que después van a venir y le van a hacer una apología, una defensa, algunas personas que tienen más conocimiento, pero tal vez no un conocimiento correcto, sino solamente más información, y van a terminar avergonzándole. Apocalipsis 16:12, para poder cerrar con lo que estoy explicando en este momento y entrar a la explicación de los 144,000, escuche lo que dice Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, resulta que hoy, en estos días, se ha dado, y no de ahora, ya de un tiempito para acá, se ha dado que el río Éufrates dicen que se está secando. No voy a entrar en la explicación llena, porque no me voy a poner a explicar por qué el río Éufrates si se está secando o no se está secando, o si está brotando agua o no está brotando agua. No voy a explicar eso, solamente voy a leer muy puntualmente este texto y el contexto de donde viene esta mención del libro de Apocalipsis o esta profecía. Recuerde que acabo de decir que esto es escatología y tenemos que ir a la parte histórica, al diccionario. Entonces dice que el ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué está mencionando aquí? Aquí está mencionando Isaías capítulo 12, los versos 15 y 16. Y preste atención, por favor, preste mucha atención a lo que dice Isaías. Dice así, capítulo 12, 15 al 16, no, perdón, capítulo 11, 15 al 16. Déjeme corregir esto. Ahora sí, capítulo 11, versos 15 al 16, dice así: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder del Espíritu sobre el río, y lo herirá con sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que salió de la tierra de Egipto. No voy a explicar estos versos a profundidad hasta que llegue ahí, pero sí voy a llamar la atención a sus mentes y a sus corazones a que se pregunten cosas tan lógicas y tan sencillas como que dice el texto que va a secar el río. Es lo que dice Isaías: secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su manto con el poder de su espíritu sobre el río. Es lo que está diciendo en Apocalipsis 16:12, que va a secar el río Éufrates para que los reyes pasen. Pero si usted lee en Apocalipsis, en Isaías, dice que ellos van a pasar en sandalias. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que con la tecnología de ahora, con los drones que hay de guerra, con la forma en que hay una casi guerra nuclear, donde se pueden inclusive se puede atacar un país a otro sin necesidad de que haya presencia física, porque lo pueden hacer a través de la tecnología? ¿Usted cree que Dios en este momento, hoy, según las noticias que se repiten una y otra vez en las diferentes plataformas de personas con una interpretación ingenua, usted cree que Dios va a secar el río para que puedan invadir a Israel y llegar a atacarlo en sandalias? O sea, ¿no le parece ilógico? Es como le estaba pasando a Nicodemo. O sea, no es lógico. No es lógico. O sea, ¿cómo yo voy a entrar de nuevo en mi madre para volver a nacer? Porque estaba interpretando mal según su contexto histórico, según su interpretación personal, según sus pensamientos dentro de lo que él había adquirido en el paso del tiempo. Él no está pensando en ese momento en la figura que representa a nuestro Señor delante de él, desde la historicidad de las profecías y desde las figuras que se representaron en el tabernáculo. Usted es maestro de Israel y no sabe esto. O sea, ¿cómo es que no puede explicar eso? Si usted es maestro de Israel y si usted está enseñando aquí la Torá, y si usted está enseñando aquí las figuras, y usted está enseñando aquí las fiestas, ¿cómo es que no entiende esto? ¿Sabe cómo le dijo a los fariseos? Hipócritas, le dice, porque saben reconocer si va a llover o si va a amanecer, pero no saben reconocer los tiempos. O sea, no me reconocen a mí. Y de ahí los manda a escudriñar. Bueno, resulta que
cuando nosotros venimos y hacemos una interpretación incorrecta y la gente escucha que el río Éufrates se está secando, dice, es el fin, se acabó. ¿Por qué? Si es que van a invadir a Israel, le aseguro que no van a ir ni en sandalias ni a pie por el desierto. Eso no va a ser así. No en estos tiempos. Yo creo que ya sería muy ingenuo el que piense que si se invade a Israel, que es el centro de toda la historicidad bíblica, porque ese es el eje central, lo que pase con Israel es que el que nos revela a nosotros que algo se está cumpliendo o no se está cumpliendo, no se va a hacer caminando y en sandalias. Eso no se va a hacer así. Así que no necesita secar el río para invadir a Israel. Lo puede hacer a través de misiles hipersónicos, lo puede hacer a través de bombas nucleares, lo puede hacer a través de drones, lo pueden hacer a través de bombarderos, menos a pie y en sandalias, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que entender que a la hora de transmitir la idea tenemos que preocuparnos qué estamos transmitiendo. Podría ser que transmitamos algo espiritual, puede ser que transmitamos nada, o puede ser que transmitamos algo malo o algo bueno, que hagamos una transmisión de ideas literales, materiales, físicas, figuradas. ¿Qué estamos transmitiendo? Bueno, lo que estamos transmitiendo y tenemos que transmitir es que esos dos testigos no son dos personas y que mueren en Jerusalén, porque el mismo contexto histórico, el mismo contexto del mismo libro de Apocalipsis nos dice que no es posible que esas dos personas cumplan una función a nivel de toda la tierra, a nivel de todas las naciones, a menos que tengan omnipresencia, y no la tienen porque son seres humanos y no es Dios. No es el Espíritu Santo, son seres humanos que tienen que ir a enseñar, que tienen que ir a predicar, que tienen que ir a avisar las bondades de Dios, las misericordias de Dios y la esperanza para que se sostengan en tiempos de tribulación. Si son personas, entonces no pueden ser dos personas. Tienen que ser muchas personas, y esto corresponde a grupos de personas diseminados por todo el mundo. Que sí van a morir, sí van a morir, porque eso justamente es la santificación que van a encontrar en la tierra. Que van a estar esparcidos los cadáveres, sí, van a estar esparcidos los cadáveres. Y que van a resucitar, sí van a resucitar, pero no solo dos personas en particular. ¿De dónde salen entonces estas personas? Ahí es donde vienen los 144,000, porque es lo que se explica después de mencionar a los dos testigos y lo que se explica después de que los dos testigos tienen que subir delante del rey a explicarle, a enseñarle del testimonio de lo que está pasando en la tierra. ¿Porque el rey no sabe? No, porque es un requisito legal para poder ejercer un juicio, que testigos den testimonio de lo que está pasando y la infracción que se está dando. ¿Quiénes son esos dos testigos? Son los 144,000. En Génesis 48, cuando Jacob bendice a sus hijos, en el verso 20, primero bendice a Efraín y a Manasés. Efraín y Manasés representan a los gentiles, representan a los mestizos, porque Efraín y Manasés son hijos de José, que es hebreo 100%, con una egipcia. Entonces Efraín y Manasés representan a dos grupos de personas. Efraín va a representar a aquellas personas gentiles, mezcladas, mestizas, y cuando estoy hablando de mestizo no estoy hablando de ADN, estoy hablando de la parte espiritual, de la mente, esos mestizos que van a representar a las vírgenes que son llevadas, que son arrebatadas en la figura de Efraín. Y Manasés va a representar a esos mestizos que son la figura de esa mezcla de los que se quedaron, de las 5 vírgenes que se quedaron. Esos son los primeros testigos. El segundo testigo va a representar a las 11 tribus de Israel que se quedaron, que no fueron llevadas, que no fueron arrebatadas, porque solo Dan fue arrebatado. Solo Dan fue llevado. ¿Y por qué solo Dan fue llevado? Porque Dan representa a los judíos que se han convertido al cristianismo y han sido obedientes, como los que va a llamar el Señor en la figura de Efraín. ¿Cómo lo sé? En Isaías 49, en Génesis 49, cuando Jacob bendice a sus hijos después de haber bendecido, cuando Jacob bendice a sus hijos después de haber bendecido a sus nietos, usted encuentra la lista de todos los hijos ahí: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, y vea que lo estoy poniendo en rojo, Dan, Gad,
Aser, Neftalí, José y Benjamín. Eso es lo que usted se encuentra en Isaías 49. Esos son sus 12 hijos. Pero cuando usted se va a la figura de Apocalipsis capítulo 7, donde describe a los 144,000, que son 12,000 de cada tribu. 12,000 no es que usted sume 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 12,000. La palabra, la figura del 12 y la figura de 12 en miles, el 12 es algo que representa congregación y el miles representa perfección. O sea, 12,000 es una congregación perfecta. Esa congregación perfecta está compuesta de 12 congregaciones perfectas. O sea, de 12 grupos de personas que representan ese testimonio que se va a dar. Y ese testimonio de esas 12 figuras, dice Apocalipsis capítulo 7 en el verso 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y menciona a partir del verso 5, no lo voy a leer todo, Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés. ¿Dónde están los 144,000? Abajo. ¿Quiénes están arriba? Dan y Efraín, porque Manasés aparece en lugar de Dan abajo. O sea, representa a los mestizos, a los gentiles que se quedaron junto con los judíos para ser los testigos, los predicadores en tiempos de tribulación. Y de ahí sigue Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Esos son los 12 de 12,000 sellados, de 12 grupos que se quedaron abajo, que comprenden los 144,000. Estos 144,000, dice Apocalipsis 14:4, cuando lleguemos a ese punto, que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Resulta que la interpretación ingenua, la interpretación atomística, viendo lo que está pasando en la tierra con estos movimientos de ideología de género, con estos movimientos de homosexualismo, lo que dicen es que estas personas eran, todos estos no se contaminaron sexualmente con mujeres, pues se quedaron vírgenes, pero eso no es lo que está simbolizando la figura de ellos. O sea, estos grupos de personas son hombres y mujeres, no son solo mujeres o solo hombres, son hombres y mujeres. Y cuando habla de virginidad está hablando de la pureza, de la santidad, santidad para Jehová. Está hablando de cómo pienso, cómo me guardo en tiempos de tribulación, cuando viene una invasión donde alrededor del mundo se va a estar adoctrinando a la gente para adorar al anticristo. O sea, cuando está hablando que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, está hablando de hombres y mujeres que se mantuvieron en pureza. ¿Dónde están estos hombres y mujeres en pureza? Apocalipsis 2:20, porque lo que estamos estudiando nos dice, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel. Jezabel es una figura de quien está enseñando a través de la manipulación, a través de la falsa profecía, seduciendo a fornicar. Fornicar no es sexualmente, sino contaminarse con la enseñanza que Satanás puso, el becerro de oro que mete Satanás dentro de la enseñanza, porque Satanás lo que hace es meterle enseñanza contaminada a la enseñanza buena. Es la semilla que dice el Señor en el capítulo 13 de Mateo, que dejó el malo y creció y se fue y la dejó crecer, contaminarse. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces estos hombres se mantuvieron firmes, se mantuvieron limpios, estos hombres y mujeres se mantuvieron limpios de no contaminarse con esta Jezabel que profetiza y enseña cosas que Dios no enseñó. Ese fuego extraño que introduce Satanás dentro de las congregaciones. Estas 12 congregaciones que quedaron abajo, representadas en Manasés, en lo que es las vírgenes que representan al cristianismo, que fue desobediente antes del arrebatamiento, y representa a los judíos que no aceptaban a Cristo y lo van a aceptar una vez que se dan cuenta del arrebatamiento, lo que está pasando, y van a entender Isaías, porque es lo que dice Isaías 53, que van a voltear a
sí atrás y van a ver en retrospectiva como que le vimos, dice, le vimos, no es que le veremos, sino como que le vimos, y empieza a describir todo el sufrimiento de Cristo. Entonces ellos se van a dar cuenta que el siervo sufrente no era Israel, es Jesús. Y que está el cumplimiento de todo en lo que está pasando en ese momento. Abren los ojos, abren el entendimiento, y esas 11 tribus empiezan a predicar junto con los gentiles que se quedaron y a enseñar alrededor de la tierra. Esos son los 2 testigos. Apocalipsis 14, verso 2, continuamos leyendo. Dice así: y oí una voz del cielo como estruendo. Estruendo representa juicio, representa castigo, representa cumplimiento profético de lo que el Señor advirtió que iba a pasar. Oí una voz del cielo como estruendo, y préstele atención a ese estruendo, a este juicio, que no debemos de verlo de la manera mala, sino de la manera positiva, porque en el mismo texto está el mensaje. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, juicio de nuevo. ¿Y cómo era la voz? Escuche la voz cómo era. Ese juicio que está cayendo, ese estruendo que está cayendo misericordia. Aún ahí en ese momento la misericordia se está extendiendo. ¿Por qué? Porque ese estruendo, ese gran trueno, esa voz que se está oyendo, dice, la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Cómo, Señor? Explíqueme. O sea, está ejerciendo juicio, está tocando trompetas, está abriendo sellos, está derramando copas de ira. Todo eso está pasando durante ese tiempo. ¿Y cómo lo ve Juan? Como arpistas que tocaban sus arpas, como adoración. ¿Por qué? Porque todo ese juicio, todo lo que está pasando, el único propósito que tiene es llevar al arrepentimiento. Es salvar a las personas de una condenación eterna, es hacer que la mente cambie, que se santifique. Y mientras estas personas están abajo escuchando ese juicio, que son arpistas, escuche lo que ese sonido en el juicio está cayendo. Porque recuerde que los que están abajo son 144,000 que salieron de los judíos que no creían en Jesús y de los gentiles o los cristianos que no obedecieron al Señor en cuanto a reconocer las señales de la profecía, a reconocer el fin de los tiempos. Se quedaron ahí. Pero lo que está cayendo en la tierra, esa tribulación por la que están pasando, es puro amor y pura misericordia. Ellos están abajo, ellos están predicando, ellos están enseñando, van a ser perseguidos y van a ser asesinados. Pero ellos están escuchando dentro de lo que está pasando como juicio un canto. Y lo que dice el verso 3, cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los que están arriba. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Por eso sé que están arriba, porque están ya delante del trono. Están cantando, están en una fiesta, están celebrando. Y ese canto dice, y de los 4 seres vivientes, que la obra de Cristo, la gloria de Dios, dice Ezequiel en el capítulo 1, que los seres vivientes son la gloria de Dios, que representan justamente cada una de las etapas que nuestro Señor Jesucristo, como Dios, como hombre, como cordero, como león, está representado. Dice, y los ancianos, ¿quiénes son? 2 grupos de personas, 24 ancianos, 12 y 12, ya saben que es congregación, que representa a los gentiles que fueron llevados en la figura de Efraín, a donde el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que el que persevere hasta el fin, que el que se mantenga, se va a sentar con él en los tronos. Eso es un mensaje a la iglesia, es un mensaje a la iglesia gentil, a ese mestizaje que tenemos nosotros dentro de la iglesia espiritual. Y el mensaje que le dio a Pedro cuando Pedro le dijo, ¿y nosotros qué vamos a recibir? Si hemos dejado todo, dice que se sienten junto a mí en los tronos. Esos representan al judaísmo, representan justamente al que fue llevado, Adán que fue llevado. Esos están ahí, esos son los 24 ancianos que están ahí sentados. Dice, y esas personas que están ahí, ¿qué están haciendo? Están cantando un cántico nuevo delante de los seres vivientes, delante de los ancianos, están cante y cante y cante. Y viene una parte muy importante. Nadie podía comprender el cántico, nadie lo entendía. ¿Dónde? En la tierra. Arriba hay una fiesta, arriba hay un canto, pero en la tierra donde se está dando la tribulación, donde se le está dando a estos testigos la oportunidad de santificarse, de limpiar su mente, de limpiar su testimonio,
Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Redimidos es sellados en la mente. Mateo 13:36, para entender qué es lo que está pasando en la tierra, donde el mundo, la tierra y las naciones son equivalentes. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo, o sea, la tierra, las naciones, el mundo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a él. Yo doy la buena palabra, yo doy la buena enseñanza. El campo es el mundo. El mundo es equivalente, repito, a la tierra, a las naciones. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Las personas que representan a Cristo en la predicación, en la correcta predicación. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que el malo sembró una mala enseñanza, una mala semilla. ¿En dónde? En el mundo, en la tierra, en las naciones, que son equivalentes. ¿Cómo yo sé que son equivalentes? En Génesis 12:3 dice así, bendeciré a los que te bendijeren, está hablándole Dios a Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Está hablando del planeta. Cuando dice Mateo en el capítulo 13 que un sembrador salió a sembrar y fue a sembrar a su campo, está hablando que Dios dejó su trono, como lo dice en Filipenses capítulo 2, que no escatimó ser como Dios, dejó su trono. ¿Dónde? Donde estaba según Juan capítulo 1, donde dice que el Cordero es con Dios, era con Dios y el Cordero era Dios. Dejó esa posición por la cual Jesús en el capítulo 17 del libro de Juan dice que devuélveme la gloria que antes tuve, antes de la creación. Ese que está ahí dejó su posición para venir a bendecir las familias de la tierra. Y esa fue la promesa que le dio a Abraham. Las familias de la tierra, o sea, a todas las personas del planeta, él vino a llamar al arrepentimiento. El mundo, la tierra y las naciones son equivalentes, mis hermanos y mis hermanas. Véalo en Job capítulo 1, es la misma idea, por eso tenemos que irnos a los expedientes, por eso tenemos que escudriñar la escritura, por eso uno puede ser un neófito, por eso tenemos que tener mucho cuidado para que el Señor nos diga, y ustedes no es que son maestros y no saben esto. O sea, entonces, ¿qué están enseñando? Job capítulo 1, en el verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también Satanás. O sea, están los hijos de Dios y ahí de metiche estaba Satanás. No que Satanás sea hijo de Dios, es que estaba entre el grupo. Todavía en ese momento, todavía Dios le permitía a Satanás comunicarse con él. Si bien es cierto que Job es un libro poético, nos está hablando a través de esta figura lo que estaba pasando en los cielos, para que podamos entender lo que estoy hablando de la equivalencia de mundo, tierra y naciones. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, escuche dónde viene, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué anda haciendo Satanás en la tierra? ¿Qué anda haciendo Satanás en el mundo? ¿Qué anda haciendo Satanás en el planeta? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Será que anda bronceando? ¿Se anda viendo a ver dónde hay un buen sol? No. En Mateo capítulo 13 nos dice el Señor Jesucristo que anda haciendo Satanás en la tierra. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, en la planeta, en la tierra. No es que vino el Señor Jesucristo y dijo una buena palabra. Dios nos dejó una buena palabra a través de Moisés, a través de los profetas, a través de los escritos sapiensales. Nos dejó buena palabra a través de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Nos dejó buena palabra a través de los apóstoles, a través de los evangelistas. ¿De dónde viene esa cizaña entonces? Y le dijo un enemigo, ha hecho esto. Esa es la enseñanza contaminada. Es la enseñanza que en el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a devolvernos un momento para poder observar lo que estamos viendo en el capítulo 14, porque recuerde que debemos de estudiar a nuestro Dios y el Apocalipsis sin considerar el tiempo, porque Dios es atemporal. Escribe de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Al Señor no lo limita el tiempo, no lo condiciona el tiempo. Entonces me devuelvo un poquito al Apocalipsis capítulo 13 para poder ir entendiendo el 14 y adelante también. Y tengo que estar viajando por toda la Biblia. Apocalipsis 13:1 dice, y el dragón, que es Satanás,
se detuvo a la orilla del mar. Según Daniel, el mar es de donde sale la gente, porque las bestias salen del mar, lo cual se representa que los sistemas del mundo, los sistemas que van a gobernar el mundo y han gobernado el mundo, salen de las mismas personas. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía, del mar, de la gente, subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya hablamos que es todo lo que es alrededor del mar Mediterráneo, donde Roma como imperio se estableció, y de Roma vendría lo que es el imperio religioso que hasta el día de hoy domina. En cada cuerno llevaba una diadema, o sea, igual que imitando como una copia china lo que el Señor le dijo a los sacerdotes, santidad a Jehová. Esa diadema la tienen justamente las personas que piensan en favor del enemigo, en favor del sistema, en favor de lo que de todo lo que sea anti Dios. En cada cabeza 10 cuernos, y en cada cuerno llevaba una diadema, y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. ¿Cuál era el nombre blasfemo? Lo explica. La bestia que vi parecía un leopardo, está representando a los griegos, a Alejandro Magno, la cultura griega que era permisiva con la adoración al cuerpo, era permisiva con la adoración a la belleza del cuerpo. Ellos eran atléticos, ellos totalmente estaban concentrados todo el tiempo y la mayor del tiempo en la adoración al cuerpo. Eran permisivos en cuanto a lo que era tener contacto sexual con diferentes mujeres, porque tenían una para parir hijos, otra para el deleite, otra para casarse, bueno, era una forma totalmente abierta, era una forma totalmente expuesta de lo que era la adoración al cuerpo y la sexualidad del cuerpo. Además de que se gobernaban por la filosofía, no por la verdad bíblica, sino por la filosofía. Lo que se ha metido hoy en día en este tiempo de la Odisea, en estos últimos tiempos dentro de las iglesias, filosofía y psicología. Eso está representado en el leopardo, sus patas parecían las de un oso, o sea, está recordándonos lo que dice en Daniel acerca de los medo-persas que conquistaron a Babilonia. Babilonia representa el sistema económico, el sistema en este tiempo de los bancos, el sistema bancario. En esos tiempos eran también el sistema monetario que había gobernado al mundo. Eso es lo que está representando Babilonia. Pero el oso, que representa a los medo-persas, representa el sistema militar, el sistema policial del mundo. Y sobre sus fauces eran como un león. El león representa justamente majestad, representa el poder total, o sea, esa es la gran bestia que Juan está viendo. Claro, está copiando justamente también las figuras de nuestro Señor Jesucristo, donde el Señor como león, como Dios, el Señor como está representando como hombre, está representado como cordero, o sea, está tratando de hacer algo similar, solamente que dirigido hacia la maldad. El dragón cedió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Préstele atención, el dragón no atacó directamente. El dragón le dio a la bestia, ¿qué? El poder, el trono, que es la posición de importancia que tenía, y la autoridad que manejaba. Se lo dio ¿a quién? A la bestia, al sistema. El sistema alrededor del mundo tiene el favor del dragón. ¿Por qué el dragón hace eso? O sea, ¿por qué el dragón no contamina personalmente la tierra? Porque no puede. ¿Por qué no tiene omnipresencia? ¿Por qué no tiene omnisciencia? Tiene que manejarse de un sistema de pensamiento global. ¿Y cómo se hace un sistema de pensamiento global? Bueno, lo estamos viendo ahora a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, a través de la vigilancia que se hace a través de los teléfonos, a través de todo. Se lo digo que ahí es donde está imitando el dragón la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Métase usted a Google, hágale cualquier pregunta y se la responde. ¿Por qué? Porque eso es lo que está avanzando la ciencia para que toda la gente tenga una comunicación inmediata del anticristo cuando se siente en su trono. Así que el dragón le cede el poder a la bestia, para que sea la bestia la que pueda controlar, porque él solito, Satanás por sí solo, por mucho poder que tenga, no lo puede hacer. En esa bestia que se compuso de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, como les expliqué, financieramente, policial y militar,
cultural, educativo, filosófico, ideológico. Y viene la cuarta bestia, que es el sistema religioso, al cual le va a llamar la ramera. Y que va a tener hijas esa ramera. ¿Qué hace una ramera? Una ramera vende su cuerpo. Eso es lo que hace una ramera. Una ramera vende su cuerpo y obtiene beneficios económicos a través de la venta de su cuerpo. ¿Qué hace el sistema religioso en los últimos tiempos? Llámese el sistema romano, que se estableció en el siglo III por Constantino, donde nace el catolicismo. Llámese el sistema de la Reforma, que llevó un pleito en el siglo XV, aunque inició desde el siglo del año 1054, empezó el proceso de reforma y se completó en el siglo XV, allá por el 1500 y un poco más. Y se mete en una guerra de 33 años por poder económico. Y los evangélicos de hoy en día, que están predicando por dinero, la mayoría, lastimosamente. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos seguidores de Cristo, de Jesús, somos seguidores del camino, somos seguidores de la verdad, no somos seguidores de hombres, somos seguidores de la palabra. Eso es lo que estamos haciendo, estudiando aquí. Estamos matando gigantes cada viernes en cuanto a los mandamientos, estamos matando gigantes en cuanto al Apocalipsis, porque esa idea tan corrompida alrededor del mundo hace que la gente no entienda que se está estableciendo un sistema religioso mundial para controlar a la humanidad, no solo a la iglesia. Ese es el error, que va a perseguir el anticristo a la iglesia, no, que va a perseguir a la humanidad. Por eso, mis hermanos, si usted no ha escuchado las noticias, dése cuenta que se le está pidiendo a la inteligencia artificial, o se le va a pedir, que traduzca de nuevo la Biblia. Ahí viene la nueva escritura para la nueva religión. Todo eso va aceleradamente, va muy acelerado. Y el que no lo puede ver, si Jesús viniera y nos preguntara a nosotros que estamos estudiando la Biblia, nos diría hipócritas. Hipócritas, porque pueden ver otras cosas, pero no pueden ver que el tiempo se está terminando. Se concentran en afanes de este mundo, pero no se están dando cuenta de que el tiempo se les está acabando. Hablando de los 144,000, continuamos leyendo en el verso 4, donde dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban o estarán bajo promesa. ¿Cuál promesa? Yo necesito agarrar y ver por un lente, por unos binoculares, ver a los 144,000 hacia adelante, porque no los estamos viendo en este momento, porque no ha pasado el arrebatamiento y no están solos en la tribulación, pero los tenemos que ver hacia adelante y tenemos que ver hacia atrás. ¿Dónde está la promesa? La promesa está en el capítulo 17 de Juan, en el verso 11, a partir de la parte B. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba de tu nombre. A los que me diste, los guardé, y escuche la promesa, y ninguno de ellos se perdió. Mis hermanos, el Señor no deja a las vírgenes desobedientes para mandarlas al fuego eterno. El Señor las deja para salvarlas. El Señor no envía la tribulación para que la gente se pierda, sino para que la gente abra los ojos y se arrepienta. El Señor no deja a los testigos para castigarlos y hacer un circo delante de todas las personas. Es pura misericordia, y por eso tenemos que trasladar lo que está en nuestras mentes, misericordia, a través de la boca, para tratar que el que ve castigo logre ver amor. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 dice así. A partir del verso 18, la parte, dice así: y describe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, o sea que escudriña todo, y pies semejantes al bronce bruñido por el sufrimiento que pasó. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son mejores que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti. Escuche lo que le reclama él a los que se quedan, que toleran a esta mujer Jezabel. ¿Qué es lo que hacía Jezabel? Manipular, prostituir. Prostituir no lo vean sexualmente. Estamos hablando de la semilla que se siembra,
la mala doctrina, la mala enseñanza, la mezclada, como se le ha enseñado durante los últimos siglos a la humanidad, cambiando las fechas de las fiestas, poniendo una fiesta a Satanás en lugar de la fiesta que el Señor estableció para él durante el Yom Teruah, que lo celebraremos dentro de un mes. Todos esos cambios que el hombre le ha introducido, esa semilla que Satanás sembró y ha ido creciendo. ¿Cómo hacemos? ¿La tenemos que sacar? El Señor dice, no la saquen. Yo después voy a enviar a mis ángeles y ellos la van a sacar todo esto. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca. Ahí está el problema, enseñanza y seducción. A mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo a comer? ¿Qué les va a dar? ¿Qué será lo que les va a dar? ¿Un sándwich? ¿Una hamburguesa? ¿Qué les va a dar de comer? Filipenses 3, Pablo nos explica esto. Hermanos, sed imitadores de mí, dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. O sea, sigan mis enseñanzas, no siga a otras personas, siga lo que están aprendiendo de mí. No anden de iglesia en iglesia, no anden de mentor en mentor, no brinquen de Caifás a Anás y después a Jesús. No, síganme a mí, o sea, imítenme a mí, dejen de andar buscando la respuesta donde ya saben que no está. El solo hecho que usted escuche un mensaje y sepa que el mensaje está adulterado, distorsionado, manipulado, ya nada tiene que estar haciendo escuchando eso. Porque eso lo único que hace es que al que tiene comezón de oír, lo termina contaminando. Entonces el Señor dice a través de Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os digo llorando. Oh, Pablo, ese es el amor que él tenía por los hermanos, por la iglesia. Que estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos. Usted sabe que las pausas son porque yo las hago porque hay perlas de sabiduría, hay momentos muy importantes dentro de la lectura. No es que la lectura no sea importante, pero hay más relevantes. Son enemigos de la cruz de Cristo. Vea que no dice que son enemigos de Cristo. Usted no lee ahí que dice que estas personas, que ahí andan muchos que son enemigos de Cristo. No, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo representa victoria. Porque Cristo, cuando usted lo predica, representa el Rey exaltado, el Rey de Reyes, el Señor de todo el mundo, el que toma toda la herencia, el que toma todo lo que Él por virtud merece. Esto es lo que la gente enseña. Es que Dios es bueno, es que Dios es poderoso, es que Dios los puede multiplicar, los puede prosperar. Por eso no son enemigos de Cristo. Estoy hablando en cuanto a doctrina. Sino enemigos de la cruz, porque la cruz representa renuncia, la cruz representa tener que enfrentar y dejar nuestros deseos para poner de frente al Señor, irnos al primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces la renuncia, el sacrificio, el tener que decir yo no tengo que caminar por ahí aunque me afano, aunque me gusta eso. Por eso estas personas son enemigos de la cruz de Cristo, donde tiene que haber arrepentimiento, donde tiene que haber entrega. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué si quieren predicar a Cristo pero no a la cruz de Cristo? Porque dice el verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué es el vientre? Porque les interesan las cosas materiales, porque quieren comer, vivir bien, a costas del cuerpo de Cristo, a costas de ustedes, porque dice Pablo que los han visto como mercancía, de meterle la mano entre la bolsa, de inventar actividades psicológicas, filosóficas, el día del pollo, el día del abuelo, el día de esto, el día de aquello, el día de la Biblia, inventos para sacarte la plata de la bolsa, porque el Dios de ellos es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Wow. Y entonces, pastor, ¿quiénes son estas mujeres? Estas mujeres, dice Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 23, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué significa? Que estábamos sujetos a lo que la instrucción decía sin entenderla. Encerrados en aquella que iba a ser revelada. ¿Por qué no la entendíamos? Jesús tenía que venirnos a la revelarla. De manera, dice el verso 24 de Gálatas 3, que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, los escritos
son el tutor. El ayo era un hombre que enseñaba a los hijos del rey cómo comportarse para cuando fueran reyes. Pero mientras tanto ellos tenían que obedecer al ayo o obedecer al tutor mientras el rey venía y los hacía reyes, aunque fueran príncipes. Porque la idea es que el ayo, o sea, el mensaje, el tutor nos lleve a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No para castigarnos, sino para llevarnos a conocer a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes de leer Gálatas 25, que es el verso que sigue, nos devolveremos a Gálatas capítulo 2. En el verso 15 dice, nosotros judíos de nacimiento, está hablándole Pablo a los Gálatas, a los que nacieron bajo la línea judaica, y no pecadores de entre los gentiles, cuidado. Cuando dice no pecadores de entre los gentiles, no dice que no pecan. O sea que nacimos pecadores dentro del judaísmo, no pecadores dentro de la forma en que los gentiles piensan y hacen las cosas. Entonces nacimos judíos, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, no porque hagamos las cosas que nos dice la Biblia, las fiestas, que hagamos las lecturas, practiquemos todo eso, no nos vamos a salvar por eso. Eso es para llevarnos a Cristo, para que podamos ver en esas figuras lo que Dios quiere que le agrade. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. O sea, para poder llevarnos a Jesucristo, que es el que murió para justificarnos. Nosotros, está hablando de los judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y por favor subraye esto, la fe de Cristo, no la fe en Cristo. ¿Cómo, pastor? Explíqueme eso. Cuando el Señor llegó y dijo, yo no vine para que me sirvan, vine a servir. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y él cierra con una oración donde dice que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la fe de Cristo. O sea, Cristo sabía que lo que él estaba haciendo era lo correcto para cumplir la voluntad del Padre. Entonces nosotros tenemos que tener la fe de Cristo, que es el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, la santidad de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Las mujeres, según lo que vamos leyendo, que no son mujeres femeninas, sino sea hombre o mujer, ahorita lo vamos a ver. En Gálatas 3 nos enseña, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo el tutor. Pues todos, y préstele atención a ese todos, sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, y subrayo todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. ¿Quiénes son ese todos? Ese todos son, según Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Quiénes son en Cristo? Los judíos o los gentiles, judío o griego, los esclavos o los libres, los hombres o las mujeres. Esos todos, vosotros, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Se acuerda cuál es la promesa que se le dio a la humanidad a través de Abraham? Que esos 144,000 incluyen hombres y mujeres, judíos y libres, no importa, porque ahí están los todos según la promesa. La promesa fue la que dijo el Señor, de los que me diste, ninguno perdí. Y también le dijo a Abraham, en la universalidad de la promesa, cuando el Señor viene y le dice, bendeciré a todas las familias de la tierra. En la universalidad están las mujeres, que son hombres y mujeres, judíos y gentiles, sabios y no sabios. O sea, no importa de dónde sea, no importa qué tan intelectual sea, no importa de qué país sea, no importa de qué etnia sea, no importa, está bajo la promesa que es una demanda universal a la humanidad para convertirse, para cambiar su pensamiento, quitar lo que no es de Dios y poner lo que es de Dios. En Apocalipsis 17, en el verso 1 dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada en muchas aguas. Esa es la otra mujer. Porque la mujer no es mujeres desde la óptica femenina, sino que está hablando de hombres y mujeres, y esa ramera que está sentada sobre las aguas era el Imperio Romano.
O sea, lo que nace de este imperio, la religiosidad que nace de este imperio, que va a vender el cuerpo de Cristo por riquezas económicas, por su vientre, y de ella van a salir rameras como es el protestantismo, como es el evangelismo apóstata o los evangélicos apóstatas, y todo el que se quiera enriquecer del cuerpo de Cristo nace, tiene su origen acá, de la que está sentada esa gran ramera sobre las aguas. Está el mar Mediterráneo y alrededor del mar Mediterráneo estaba el imperio romano. ¿Qué fue lo que hacían con esa ramera? Con ella han adulterado los reyes de la tierra. Adulterado es corrompido. ¿Dónde? Toda la tierra. Y los habitantes de la tierra se han embriagado del vino de su inmoralidad sexual. Pero más que la inmoralidad sexual, significa que se tomó lo que Dios dejó como sagrado para profanarlo debajo de la tierra, debajo del sol. Todo lo que hay bajo el sol, dijo Salomón, es vanidad. Y eso fue lo que hicieron estas mujeres. Así que quedamos aquí. Esos testigos son los que van a enseñar durante la tribulación lo que ustedes y yo estamos aprendiendo.